Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a terminar los últimos casos clínicos del PDF de ATLS y urgencias. Son 3 casos clínicos, son cortitos y son muy sencillos. Solamente para repasar un poco de las guías de práctica clínica de mordeduras. Comencemos por el primer caso clínico de hoy. ¿Cuál de los siguientes animales ponzoñosos explica su cuadro clínico con mayor probabilidad? Entonces tenemos la pregunta. Paciente masculino de 45 años de edad, originario del estado de Hidalgo, acude al servicio de urgencias por presentar mordedura de animal a nivel de miembro pélvico del lado derecho. Al ingreso al servicio de urgencias refiere dolor en el sitio de la mordedura, así como dolor de intensidad variable en ambos miembros pélvicos y región lumbar. Diaforesis, cialorrea, astenia, adinamia, mareo e hiperreflexia. Mantiene constantes vitales, TA 90-60, frecuencia cardíaca de 102, respiratoria de 24 y temperatura de 36.9. Entonces tenemos masculino de 45 años, de Hidalgo, presenta una mordedura de un animal que no describen en el miembro pélvico derecho. Dolor en el sitio de la mordedura, así como dolor de intensidad variable en ambos miembros pélvicos y región lumbar, diaforesis, cialorrea, astenia, dinamia, mareo e hiperreflexia. Y nuestros signos vitales. Entre las respuestas mencionan Atrax robustus, Euripelma, Latrodectus y Loxosceles. Las 4 son arañas, pero las que nos importan son Latrodectus y Loxosceles. Entonces eliminamos las primeras dos. La D, Loxosceles, también conocida como araña parda, araña café, violinista o reclusa, es esta que vemos aquí. Presenta 2 cuadros clínicos: el loxocelismo cutáneo, que son manifestaciones clínicas locales, y el cutáneo visceral, que son manifestaciones clínicas que pasan a ser sistémicas. En el cutáneo encontramos que la primera presentación es con dolor de tipo ardoroso, que describen como la quemadura de un cigarrillo. Se presenta edema, vesícula hemorrágica y piel pálida. Alrededor del tercer a cuarto día se presenta un área central de necrosis azul. También hay algo conocido como el signo rojo, blanco, azul y firme, que es la presentación más frecuente de este cuadro en un 90% de los casos y se presenta dentro de las primeras 48 horas. Se presenta como un centro eritematoso color rojo, un anillo blanco y un anillo exterior cianótico. El cuadro del loxocelismo cutáneo visceral es menos común. Se presenta dentro de las primeras 24 a 48 horas con alteraciones hematológicas y renales como anemia hemolítica, hemoglobinuria, oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda y en ocasiones coagulación intravascular diseminada y coagulopatías. Entonces, el cuadro clínico que nos describen aquí de loxocelismo, ni el cutáneo visceral se parecen. Entonces, la araña Latrodectus, también conocida como araña capulina o viuda negra. Sus manifestaciones clínicas, el principal síntoma de la mordedura por viuda negra es el dolor local en el 90% de los casos, que va aumentando de intensidad con el paso del tiempo. Tenemos una toxicidad de tipo sistémico ocasionada por la alfa-latrotoxina, que ocasiona espasmos musculares, dolor abdominal que puede simular un abdomen agudo, midriasis o miosis, taquicardia o bradicardia, hipotensión o hipertensión, sudoración, fiebre, temblores, hiperreflexia y priapismo. Manifestaciones clínicas que sí podemos ver en este cuadro. Okay, entonces recuerden que lo más probable es que nos presenten un caso de Latrodectus o Loxosceles. Solamente de aquí vamos a empezar a diferenciarlas. La Loxosceles ocasiona un cuadro que va a generar necrosis. Esa es la principal característica.
Y en el caso del Latrodectus lo principal es el dolor que causa y las manifestaciones sistémicas que vienen con ello. Entonces nos quedamos con Latrodectus. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico. Nos pregunta cuál sería el siguiente paso. Nos habla de paciente femenino de 35 años de edad, quien acude al servicio de urgencias por mordedura de serpiente a nivel de brazo derecho. A su llegada se presenta con un torniquete en el brazo. Entonces tenemos ya que es una mordedura de serpiente en brazo derecho que presenta un torniquete. Hablemos un poco del tratamiento inicial de mordedura de serpientes venenosas. Como tal, lo principal es el reposo y la inmovilización de la extremidad afectada y el traslado inmediato a una unidad que cuente con los servicios adecuados. Están contraindicados la succión y el uso de torniquetes. Muchos pacientes nos van a llegar ya así, manipuladas las heridas por succión y con torniquetes, puesto que es lo que las personas conocen que se debe de hacer. Sin embargo, la succión no ha demostrado ninguna mejoría y el uso de torniquetes favorece la necrosis, entonces no se deben de realizar. Si ya viene un paciente con un torniquete, este no se retira hasta que apliquemos el suero fagoterápico, mientras no se debe de retirar. Se debe de aplicar hielo cada 20 minutos, se sugiere, y se debe de estar midiendo la circunferencia o el perímetro de la extremidad afectada cada 15 a 20 minutos. Esto por la probabilidad que tienen los pacientes de presentar un síndrome compartimental. Para el dolor tenemos el uso de opioides. Los AINES están contraindicados por el riesgo de aumentar la probabilidad de sangrados. Aplicar el toxoide tetánico como profilaxis y restringir el uso de antibióticos. En el caso de que los pacientes no nos lleguen con torniquetes, se sugiere el uso de bandas de presión en 50-70 milímetros de mercurio. Ok, con esto ya tenemos algunas cosillas como vamos a comenzar por la respuesta D, inmovilizar el miembro y aplicar suero antitetánico. Esto sí se hace, pero ya sabemos que como que no es el siguiente paso en este caso, no es prioridad. Utilizar bandas de presión en el miembro afectado a una presión de 50 a 70 milímetros de mercurio. Ya tiene un torniquete, entonces no. Retirar el torniquete y realizar aseo del sitio de la mordedura. Nosotros ya sabemos que no se debe de retirar un torniquete hasta después de aplicar el fagoterápico. Entonces esta respuesta también está mal. Y nos quedamos con, antes de retirar el torniquete, administrar suero fagoterápico. Bien, nuestro último caso clínico. Empezamos. ¿Cuál es la posible especie de serpiente que produjo el accidente ofídico? Paciente masculino de 40 años de edad, campesino, refiere que al realizar actividades laborales, aproximadamente 60 minutos antes de su ingreso, sufre mordedura por serpiente. Al llegar al servicio de urgencias, presenta 2 orificios de entrada, cefalea, ptosis palpebral y dificultad para respirar. Entonces tenemos masculino, 40 años, campesino. Hace 60 minutos, mordedura por serpiente, cefalea, ptosis palpebral y dificultad para respirar. Entre las respuestas nos dan falsa coral, nauyaca, cascabel o enana cascabel y coral. En el caso clínico no nos están describiendo cómo se ve la serpiente, solamente nos están dando las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de serpiente. La nauyaca y la cascabel pertenecen a la misma familia, la familia Viperidae, y la coral pertenece a la familia Elapidae. Estas 3 son las especies más comunes en México.
La primera es la serpiente cascabel, de ahí la nahuyaca y por último la coral. Al pertenecer a la misma familia, tienen una misma clasificación para sus manifestaciones clínicas. La familia Viperidae tiene la clasificación Christopher Rodning. Aquí tenemos 5 grados, del 0 al 4, en donde 0 es una mordedura seca, prácticamente solamente están los orificios de entrada de la mordedura, pero no hay más manifestaciones, se presentan el 10 al 20% de los casos de mordeduras. El 1 al 2 son manifestaciones locales con edema y dolor. Y del 3 al 4 son manifestaciones ya sistémicas, en donde se presenta edema ya de todo el miembro, vómito, vértigo, fiebre, manifestaciones hematológicas como equimosis, petequias, también hay oliguria y parestesias. Y en el grado 4 se presenta mordedura por los orificios de entrada, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, hipotensión, dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple. Y la clasificación para el coral se presentan 3 grados: leve, donde solo hay dolor y edema locales mínimos, parestesias locales y leve sangrado por los orificios; moderado, que se presenta entre los primeros 30 minutos a 15 horas después de la mordedura. Hay astenia, adinamia, hay tosis palpebral, dificultad respiratoria, parestesias, diplopía, visión borrosa, oftalmoplegia, y el grave, en donde hay trastornos del equilibrio, disfagia, cialorrea, disnea, insuficiencia respiratoria, que puede llegar a evolucionar más adelante a un paro respiratorio, coma, ausencia de reflejos y parálisis flácida. Muy bien, entonces con esto podemos descartar nahuyaca o cascabel o enana cascabel. Nos quedamos con coral. En el caso de que nos hubieran descrito las características de la serpiente, distinguir una falsa coral de una coral es simplemente por las líneas, sus colores. La verdadera coral presenta 2 bandas amarillas y en medio de ellas una banda negra, mientras que la falsa coral presenta 2 bandas negras y en medio de estas una banda blanca o amarilla. Por último, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo que menciona la guía de práctica clínica de mordeduras de serpientes venenosas, los cuales nos dicen que es más frecuente en masculinos de 15 a 44 años de edad, campesinos o estudiantes. También nos dice que el sitio más frecuente de mordedura pues son los pies y los tobillos. Y la especie más frecuente es la cascabel. Los estados con mayor riesgo son Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Nayarit y Durango. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero les haya ayudado a repasar. Les dejo las guías de práctica clínica en la cajita de información, al igual que el link para el Drive de estudio. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.